Hola, ¿qué tal mis amigos de PC Android? Bienvenidos a este nuevo video. Tal vez a ti te pasa que tu celular o la batería de tu celular se descarga muy rápido o no dura mucho lo que necesitas. Bueno, en este video te voy a enseñar tres cosas que debes hacer y aplicar para que la batería de tu celular dure mucho más. Esto va a servir tanto para celulares nuevos como para usados o viejos. Así que comencemos con la primera forma que debes aplicar. Vamos con el primer caso. En este lo que debes hacer es lo siguiente. En la mayoría de celulares, cuando la carga de tu celular llega al 15%, va a saltar un mensaje donde dice que debes cargar tu celular. Esto debes hacerlo caso sí o sí. Si no haces caso a esto, lo que va a pasar es lo siguiente. Si sigues utilizando bajando el 15%, estás haciendo que tu celular trabaje el doble. Tu sistema operativo, tu RAM van a trabajar el doble, sobre todo si abres aplicaciones o juegas. Entonces eso va a pedir mayor consumo de energía y tu batería va a comenzar a trabajar el doble. Eso hace que se desgaste tu batería. Esto, con el tiempo, tu batería como se desgasta, no va a durar mucho la carga de tu celular. Entonces, ¿qué debes hacer es ahí? Simplemente llega al 15%, te salta un mensaje, conecta el celular con el cargador y deja que se cargue. Y si quieres volver a usar, deja que pase el 15%. Cuando llegue al 20%, ahí ya comienza a utilizar tranquilamente. Si está abajo del 15%, deja con el cargador conectado, déjalo ahí y listo. Tranquilamente deja que se cargue. Como te digo y te repito, cuando pase el 15%, puedes volver a utilizar el celular y no importa aunque esté conectado al cargador. Eso sí, debes aplicarlo. Este es el primer caso. Vamos al segundo. Bueno, vamos al segundo caso. El segundo caso tiene que ver al momento de que está conectado tu celular y está cargándose. Es importante que no lo desconectas hasta que no llegue al 100%. Si tú lo desconectas al celular, estarás trabando la carga, estarás impidiendo que tu cargador o tu batería desarrolle completamente hasta llegar al 100%, que es su tope y límite. Tú le interrumpas, vas a desgastar la batería y vas a dañar la batería si es posible. En esos casos es recomendable no hacerlo, porque tu batería, como te digo, se desgasta y va a durar mucho menos la carga de tu batería. Entonces ahí es recomendable que dejes conectado el cargador y que llegue al 100%. Además de eso, cuando la batería llegue al 100%, tienes que estar pendiente que llegue al 100% y desconectar. No dejes que, una vez que pasado el 100%, le dejas conectado. Esto también causa un perjuicio en la batería, hace que se desgaste. ¿Por qué? Porque estarás sobrecargando tu celular y eso hace que tu celular se caliente. Como tu celular se calienta, la batería también se calienta y esto hace que se desgaste igualmente la batería y las próximas cargadas de celular, cuando cargues nuevamente, vas a notar que la batería dura mucho menos. Estos dos, tanto el primero como el segundo que te estoy indicando, el primer caso y el segundo, sirven sobre todo en celulares nuevos, pero también puedes aplicarlo en celulares usados o viejos. Esto te va a ayudar a que la batería ya no se desgaste más de lo que está desgastada. Si es que la has utilizado mal, ¿no? Pero si es que la has utilizado bien, tranquilamente podrá trabajar correctamente y durará mucho más la batería. Además de eso, te pido que veas un video que te voy a dejar por aquí, donde te indico motivos y pausas que debes aplicar y las soluciones que debes utilizar para que la batería de tu celular dure mucho más. Así que puedes verlo aquí. Vamos al tercer caso. Bueno, el tercer caso tiene que ver con el calentamiento de tu celular. Esto daña la batería. Si tu celular sientes que se calienta cuando estás usándole, es mejor que lo dejes a un lado y esperes que se enfríe. Si tú no haces eso, estarás exigiendo a la batería que trabaje mucho más, porque trata de mantenerse fría. Y si es que no se mantiene fría, estará consumiendo mayor energía. Entonces, evita que tu celular se caliente. Y si se calienta, ponlo en un lugar en frío y sin utilizarlo. Como dije en un video anterior que te lo dejo por aquí,
Ahí te doy motivos y soluciones para que cuando tu celular se calienta y para que deje de calentarse de manera exagerada. Entonces puedes verlo aquí o en la descripción de este video. Entonces lo que es recomendable es que cuando tu celular se caliente, lo estés utilizando y se caliente, deja de usarlo y ponle a que se enfríe. De ahí luego nuevamente vuelve a utilizarlo tranquilamente. Pero eso si es que tu celular tiene ese problema de calentamiento, te dije, puedes ver el video que te dejé ahí o en la descripción para que veas las soluciones para que tu celular se sobrecaliente. Eso es todo, eso es lo que te va a ayudar a que tu celular y tu batería dure mucho más. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y nos vemos hasta la próxima.